los amplificadores operacionales en particular, y era lo que llamamos el amplificador de instrumentación. Dijimos que tenía características muy importantes de trabajo, fundamentalmente que tenía una ganancia diferencial que hacía que, ubicado en ambientes muy hostiles, con ruidos y perturbaciones importantes, la salida permanecía bastante inalterable porque la relación de rechazo de modo común que tenía este tipo de dispositivo permitía lograr ese objetivo. Entonces empezamos a seguir por este tema la función de transferencia y observamos que la tensión de salida depende exclusivamente de la diferencia de entradas, ¿sí?, por una ganancia de lazo cerrado que permite variar la ganancia de ese amplificador independiente de la relación de rechazo en modo común. Es decir, yo voy a poner con poca ganancia o con mucha ganancia el amplificador y la relación de rechazo en modo común se va a mantener en todo el espectro de variación de esa ganancia. Entonces, empezamos a avanzar y dijimos, entre otras cosas, que son amplificadores diferenciales con una ganancia diferencial perfectamente definida, generalmente en el rango entre 1 y 100, hablando ganancia diferencial. Su ganancia diferencial es controlado por un único potenciómetro, que puede ser un potenciómetro físico o un potenciómetro digital. Y pusimos un ejemplo en el cual podemos controlar la ganancia de la etapa en forma lógica. De todas formas, la ganancia en modo común, lo ideal sería 0, pero esto es muy, muy bajito. Eso hace que la relación de rechazo en modo común sea tremendamente elevada. Estamos hablando de más de 100 decibeles, que es un valor significativo. Presenta una impedancia de entrada tremendamente alta, cosa que una de las características que tienen los amplificadores de tensión generalmente hace que el valor de esa impedancia de entrada sea lo más alta posible. En este caso podemos hablar a lo mejor de 300 megohmios, es normal, y hablar de muy bajas impedancias de salida. Los niveles de offset, que son esos errores que hacen que a la salida aparezcan perturbaciones no deseadas, tiene niveles muy bajos. La anchura de banda o el ancho de banda realmente es bastante importante. Y por otro lado, tiene una relación o una razón de rechazo al rizado de la fuente de alimentación muy alto. Es decir, que trabaja como si fuera también un regulador. Es decir, por más que la fuente tenga variaciones en la entrada o bien perturbaciones en la entrada, el rechazo a la fuente de alimentación es tan importante que no se transmite a la salida en ningún momento. Observamos también que este tipo de amplificador de instrumentación, formulado con 3 amplificadores, tienen generalmente una protección de sobretensión en el circuito de entrada, de forma tal de que por más que pongamos un nivel superior, el elemento de protección actúa y limita la entrada a un valor máximo, que es el dado por el fabricante. Y el único control que dispone en forma externa es un potenciómetro cuyo valor generalmente es bajo y hace que la ganancia de lazo cerrado a la salida se pueda controlar como su nombre lo indica en esta expresión. La ganancia de lazo cerrado, fíjense, que es 1 más 2 veces la relación entre las resistencias internas y el RG, que es el potenciómetro. Quiere decir que en este caso tenemos 25K por 2, son 50K. Supónganse que RG fuera de 1K, tengo una ganancia de 51. Pero si el potenciómetro lo pongo a la mitad, 500 ohm, evidentemente tengo 100 y pico
la ganancia. Y, por supuesto, si lo pongo, qué sé yo, en un ohmio, voy a tener una ganancia realmente importante. Siempre multiplicada por la diferencia de las señales de entrada. O sea, esta es la ganancia de lazo cerrado que entrega el operacional, y el único control de ganancia que tenemos es independiente de la relación de rechazo de modo común. Cosa que habíamos hecho un comentario en los receptores. En los receptores, cuando yo tengo mucho ruido en la señal, porque está como enmascarada la señal por el ruido, lo primero que hacemos es tratar de bajar el control de volumen o la ganancia de forma tal de mejorar un poco la relación de rechazo. En este tipo de amplificadores, con bajo nivel de ganancia o con alto nivel de ganancia, las perturbaciones de ruido que pueda haber en la entrada no aparecen a la salida, rechazándola de plano realmente este tipo de amplificador. Entonces, los corrimientos térmicos también son importantes, 0,25 microvoltios por grado centígrado. La relación de rechazo en modo común, en este caso 115 decibeles, protección de sobretensión, más o menos 40 voltios, un rango de trabajo que va de más o menos 2,25 a más o menos 18 voltios, que eso es bueno, y por más que esto tenga ripple y no esté bien ni regulada ni filtrada la fuente de alimentación, el rechazo que tiene el amplificador frente a estas variaciones es muy alto también. Y por otro lado, bueno, encapsulados variables, o sea que es un amplificador tremendamente versátil, que lo pueden usar en distintas aplicaciones, sobre todo cuando quieren que las señales diferenciales aparezcan a la salida sin perturbaciones de ruido que están presentes en la entrada. En forma digital, dijimos que también podíamos selectarla y obtener las resistencias adecuadas para tener una ganancia de lazo cerrado perfectamente especificada. Y habíamos comentado sobre dos amplificadores diferentes cuyas ganancias son variables, ajustadas en forma digital, con las 4 combinaciones posibles. En un primer caso, una ganancia de 1, 10, 100 o 1000, y en otro caso, 1, 2, 4 y 8, voltios por voltio. Hablábamos de que tienen también bajo nivel de tensión de offset, bajo corrimiento térmico, corriente de polarización tremendamente bajas, y por supuesto no son requeridas fuentes para la alimentación de los circuitos lógicos, está todo incorporado. Después empezamos a hablar un poquito sobre los convertidores, lo que llamamos convertidores de tensión a corriente o de corriente a tensión, y hablamos de los convertidores de corriente a corriente. En este caso, la fuente de corriente controlada por tensión, habíamos hablado de que la carga se ubicaba en el lazo de realimentación, el amplificador podía operar como no inversor o como inversor. En este caso, como las corrientes de entrada y la de realimentación son exactamente iguales, la corriente de entrada es B sub I dividido R1 y coincide con la corriente por la carga. Quiere decir que la corriente por la carga es B sub I sobre R1 y 1 sobre R1 es la transconductancia. Entonces decimos que en este caso el convertidor es de transconductancia. Refleja una variación de corriente en función de la tensión aplicada en la entrada. Esto para una entrada inversora, no inversora, perdón. Para una entrada, por ejemplo, con una carga que ya no es flotante, no está referida a una masa virtual, sino una masa física, aparece este tipo de configuraciones en el cual los valores de R, en este caso, hacen que este punto, que sería la tensión sobre el terminal menos y la tensión sobre el terminal más, van a ser exactamente iguales.
y van a valer B sub 0 sobre 2, al ser exactamente estos dos resistores iguales, el mismo punto que este, y la corriente que circula por la carga es I sub 1 más I sub 2. I sub 1 es B sub I menos B sub 0 sobre 2, dividido R, y la I sub 2 es B sub 0 menos B sub 2 dividido R, y la suma de esas dos corrientes da I sub L, donde I sub L no es otra cosa que B sub 2 sobre R. Quiere decir, donde B sub 2 sobre R coincide con B sub I sobre R, quiere decir que la relación entre la tensión y la resistencia controla la corriente por la carga. Quiere decir que también depende de la transconductancia y de la tensión de entrada. La diferencia está que la referencia de carga la tengo con respecto a masa y no flotante en el lazo de realimentación. El otro circuito es un circuito inversor. En el circuito inversor yo tengo a la salida, como I sub I es igual a la corriente que circula por la realimentación, y esta caída de tensión cambiada de signo aparece a la salida, menos I sub I por R es lo que aparece como B sub 0. Entonces, esto es un convertidor, es una fuente de tensión controlada por corriente. Entonces, yo acá puedo poner algún transductor que variable, digamos, la corriente por algún parámetro, humedad, temperatura, presión, etcétera. Yo puedo tener una corriente variable, y esa corriente variable se manifiesta en el lazo de realimentación, reflejándose a la salida como esta caída de tensión, menos I por R apareciendo en la salida. Creo que eso habíamos comentado algo. Sobre esto habíamos hecho un análisis también, donde la corriente I sub I es igual a la corriente I, donde no hay circulación de corriente debido a la alta impedancia del amplificador operacional, que según la configuración, yo tenía distintas impedancias de entrada con realimentación. Esta corriente I es igual, o sea, I más I sub 1 es igual a la I sub L. Y observamos que la relación 1 más R2 sobre R1 por la corriente de entrada es la corriente I sub L. Quiere decir que si yo acá pongo, mido con un miliamperímetro la corriente I sub L, que es función de esta ganancia por esta corriente de entrada, yo puedo predecir cuánto estoy colocando en la entrada para tener esa respuesta. Y eso lo vimos en este ejemplo. Este es un miliamperímetro que hemos instalado, cuya resistencia interna es de 150 ohmios, y circula 10 miliamperes. Entonces, para yo saber qué corriente circula acá, evidentemente, acá tengo 1 más 9 sobre más 1, 1 más 9 sobre 1 me da 10. Si esto es 10, quiere decir que acá hay 1 miliampere. Entonces, si ingresa 1 miliampere por el circuito de entrada, efectivamente acá tengo 10 miliampere, y este convertidor es un convertidor de corriente controlado por corriente, como si fuera un transistor bipolar. Por otro lado, y vamos a empezar, esto sería lo distinto, lo que no vimos en el último encuentro. ¿Alguien ingresó que no lo haya apuntado? ¿Puede ser alguien? Tengo un numerito más. ¿Alguien que no haya controlado? ¿Puede ser? Bueno, después lo vemos. A ver si hay alguno. No lo veo.
No lo veo. En uno de los primeros encuentros empezamos a trabajar con amplificadores operacionales y vimos que la característica del punto de suma permitía realizar sumadores inversores. Este es un caso particular en el cual yo puedo sumar tensiones de entrada por una relación de resistencias determinada y obtener una salida sin inversión. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? En vez de tener uno de los extremos referido a masa, tenemos una entrada en la pata positiva, donde el amplificador no consume corriente, por lo tanto la corriente I sub 1 es igual a la corriente, o sea, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. No hay un consumo por la entrada del amplificador. Y por otro lado tengo una corriente I3 y una corriente I4 que son exactamente iguales. Y esta tensión B sub E que se desarrolla en el terminal positivo es exactamente el mismo valor B sub E que se desarrolla en la unión de las resistencias R3 y R4. Quiere decir que si yo empiezo a trabajar diciendo que I sub 1 es igual a I sub 2, lo que voy a decir es que B sub 1 menos B sub E sobre R1, ¿sí?, tiene que ser igual a B sub 2 a B sub E menos B sub 2 sobre R2. Ese sería el primero de la primera igualdad. A partir de ahí, opero y digo que R2 por esta diferencia es igual a R1 por esta diferencia. Y por otro lado, resuelvo internamente lo que hay entre paréntesis, ¿sí?, y despejo B sub E, que es la tensión que aparece acá, que va a ser común al circuito que va a relacionar con la salida. Entonces, en el primer caso, vemos que B sub E lo ponemos en función de los elementos que lo componen. Hacemos lo propio con esto. R3 y R4, vemos que las corrientes I sub 3 e I sub 4 son iguales. Entonces, ¿cuánto vale I sub 3? Vale B sub 0 menos B sub E dividido R3. ¿Cuánto vale I sub 4? B sub E dividido R4. Al hacer la igualdad, lo mismo. Nos va a quedar esta estructura, y en esta estructura lo que hacemos es despejar B sub E de esa igualdad. Como los valores B sub E en este punto y en este punto son iguales, los ponemos en igualdad las relaciones que hay con B sub 1, B sub 2 y B sub 0. Y vamos a suponer que para que podamos resolver el conjunto de la salida, vamos a hacer que la relación R1 sobre R2 igual a la relación R3 sobre R4, y a partir de ahí empezamos a vincular la salida. Cuando empezamos a hacer todas esas situaciones, tal como esta que están planteadas acá, despejamos R3 más R4 y lo ponemos en función de R1 más R2. Conclusión, la salida depende de la entrada por R3 sobre R1 más la otra entrada por R3 sobre R2. ¿Qué significa esto? Que el amplificador lo que está haciendo, a ver si tengo acá, a ver el puntero, si lo tengo, para que se vea. Fíjense, lo que yo tengo acá es B sub 1, que es la entrada, por R3 dividido R1, más B sub 2 por R3 dividido R2. Entonces, eso es lo que yo tengo a la salida. Tengo la suma de las dos entradas por la ganancia de cada relación R3 sobre R1 y R3 sobre R2, que no invierte la salida. La salida que tenemos es la que, a ver, opciones del puntero, acá está.
lo que tenemos a la salida es lo que le comenté recién. B sub 0 es la entrada, B sub 1, por esta ganancia, que es la relación R3 a R1, más B sub 2 por la relación que hay entre la realimentación y la otra resistencia limitadora de la entrada B sub 2. Entonces tenemos un sumador no inversor como una aplicación que está dentro de las aplicaciones lineales de los amplificadores operacionales. ¿Se puede entender lo que se planteó? Profe, una duda. Si las resistencias no fueran iguales, o sea, las resistencias que deberían ser iguales no son iguales, ¿no cumple la misma Acá situación? esto se da con esta situación. Con esta situación que se plantea acá, a ver si lo recuadro bien para que se vean. Todo esto que se ve acá, R1, o sea, el paralelo de R1 y R2 y el paralelo de R3 y R4 tienen que ser iguales. Lo mismo pasaba en un restador. ¿Qué pasaba si todas las resistencias no eran iguales? Iba a aparecer una ganancia de lazo cerrado multiplicado por la diferencia de las entradas. Si yo quiero que en el restador yo tenga solamente la salida B sub 1 menos B sub 2, tengo que hacer que todas las resistencias sean exactamente iguales. Ahora, si tengo esta igualdad con las resistencias que intervienen en el circuito, yo voy a tener que la salida se va a comportar como un sumador no inversor. Es una condición. De no ser así, va a aparecer todo lo que se plantea acá. Va a aparecer todo esto. Todo esto que está acá va a aparecer a la salida. Pero como yo quiero que aparezca como un sumador, donde suma las ganancias individuales por las entradas respectivas, la única forma es haciendo esta relación de resistencias en paralelo, R1 en paralelo con R2 tiene que ser igual a R3 en paralelo con R4. Algebraicamente se da para que la salida tome el valor de un sumador no inversor. Si no, tomaría esta función, ¿ves? Donde queda en función de otras cosas. ¿Se entiende lo que planteo? Fíjate que todo esto que está acá sería lo que yo tengo como expresión final. Cuando aplico esta igualdad, fíjate vos cómo se reduce y la salida toma este valor. La salida toma ese valor. ¿Se entendió? Sí, 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 perfecto, gracias. No, por favor. Pasa lo mismo en cualquier tipo de amplificador. Si yo no tuviera, por ejemplo, una relación de rechazo en modo común en un amplificador de instrumentación significativa, aparecería un sumando en la salida, que sería la ganancia de modo común por la tensión de modo común. Es la salida de modo común dividido la relación de rechazo. Entonces, si eso es chico, aparece un término que no estaba presente. Entonces, como amplificador que distingue lo diferencial de lo de modo común, no es adecuado. Entonces, todo ese tipo de situaciones se da de alguna manera. Otro de los amplificadores otra de las aplicaciones en amplificadores operacionales que se utiliza es la del amplificador logarítmico. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? ¿Alguien trabajó alguna vez con amplificadores logarítmicos? ¿Saben de qué se trata? Es la primera vez que lo escucho, profe. La primera, bueno. Es muy simple. Es muy simple. Aplicamos una de las características que tienen las junturas semiconductoras. Las junturas semiconductoras, ¿qué estructura tiene la ecuación de Shockley en un diodo? En un diodo de juntura PN. ¿Cuál es la estructura? Exponencial. Exponenciales. Exponencial. La exponenciación es la función antilogarítmica de la función logarítmica. Por ejemplo, ¿perdón? Lo pone entonces ¿qué hace? ¿Lo pone en un lazo de realimentación para invertir esa operación? Siempre en un lazo de realimentación. Entonces, Claro. fíjense,
Concretamente, el amplificador logarítmico es un dispositivo que exhibe una característica logarítmica. Quiere decir que la salida del amplificador es el logaritmo de la tensión de entrada multiplicado por un factor K cambiado de signo, porque generalmente operan con amplificadores inversores. Cuando hablamos del logaritmo natural o logaritmo neperiano, es un logaritmo en base E, 2, 71, 72. Entonces, si yo lo transformo a logaritmo decimal, el factor de conversión es 2,30. Entonces, en una juntura como la que se presenta en este gráfico, la corriente directa en un diodo, corriente directa en función de la tensión directa, acuérdense que tiene un umbral a partir de donde la corriente comienza a aumentar en forma exponencial. Los amplificadores exponenciales se llaman amplificadores antilogarítmicos. Entonces, en el caso de una capacidad que depende de una constante de tiempo, el crecimiento exponencial y el tiempo que tarda en cargarse una capacidad, o sea, la carga de una capacidad es exponencial y el tiempo de carga de esa capacidad es logarítmico. Entonces, todo este tipo de situaciones se plantea en función de la juntura PN de un semiconductor. Entonces, esta estructura es la aproximada, ¿no es cierto? La corriente directa es la corriente inversa de saturación por E, la base del logaritmo, B sub F sobre KT sobre Q, donde KT sobre Q, ¿qué era? El equivalente en milivoltios de la temperatura. ¿Se acuerdan? Era T sobre 11.600. Y decían equivalente en milivoltios de la temperatura. 25 o 26 milivoltios a 300 grados Kelvin, 27 grados centígrados. Entonces, si yo quiero colocar B sub F, quiero despejar B sub F, tomo logaritmos naturales en ambos miembros. Entonces, el logaritmo natural de la IF igual al logaritmo neperiano de IR por el exponencial de todo este conjunto. El logaritmo de I sub F es el producto de los logaritmos, es la suma de los mismos. Logaritmo de I sub R más el logaritmo de E elevado a la B sub F sobre B sub T, siendo B sub T el equivalente en milivoltios de la temperatura. ¿Cuánto vale? K por T sobre Q. ¿Cuánto es el logaritmo neperiano de la base? Y evidentemente es el exponente. Quiere decir que esto me va a quedar el logaritmo neperiano de I sub R más B sub F sobre B sub T. Logaritmo neperiano de I sub F, esto lo paso al otro lado, menos logaritmo neperiano de I sub R, me queda igual a B sub F sobre B sub T. La diferencia de los logaritmos es la relación de lo mismo, igual a B sub F sobre B sub T. Si despejo B sub F, me queda B sub T por el logaritmo de esta relación. Quiere decir que la caída de tensión en el diodo semiconductor, es una expresión logarítmica y la corriente que circula por el mismo es antilogarítmica o exponencial. Entonces, si esto lo agrando un poquito más, a ver si lo veo. Esto es lo que estamos planteando acá. Cuando yo lo pongo en un inversor, en un circuito inversor, tal como este, el diodo, bien dijeron ustedes, tenía que formar parte de alguna manera de un lazo de realimentación en donde, al ser un inversor, esta tensión cambiada de signo aparece a la salida. O sea que la caída de tensión en el diodo cambiado de signo aparece a la salida. Quiere decir que la salida nunca puede ser mayor que la tensión
cambiado de signo, de esa juntura. No puede ser mayor de menos 0,7 voltios. O sea, de ahí para abajo. Quiere decir que la corriente que ingresa al circuito de entrada es igual a la corriente que circula por el diodo. Entonces, la tensión de salida es menos V sub F. La corriente I sub F es igual a la corriente de entrada. La corriente de entrada, ¿qué es? La tensión de entrada dividido R1. Como la tensión de salida es menos V sub F, entonces tengo menos V sub T, que es el equivalente en milivoltios de la temperatura, por el logaritmo de la tensión en el diodo, que es la tensión de entrada, dividido R1, y dividido I sub R, que es la corriente inversa. Esto de acá es un valor, a ver si lo tengo. ¿Sobre el cual estaba? Acá. Sobre este. Entonces me queda menos 0,025 voltios por el logaritmo de la tensión de entrada, I sub R y R1. Esa es la salida que yo voy a tener. En vez de, ¿se entiende lo que estoy planteando? Es muy simple. Entonces, la tensión de salida como máximo va a ser la caída de tensión en el diodo. Y esa caída de tensión en el diodo depende de la corriente que lo atraviesa. Y esa corriente es función de la entrada. Y esa corriente de entrada depende de la tensión de entrada y la resistencia R1. Y la corriente depende de la corriente inversa y el equivalente en milivoltios de la temperatura. O sea, siempre la tensión de salida toma estos valores. Entonces, si ustedes ponen determinadas condiciones de entrada para una corriente inversa de algunos nanoamperes, un valor de resistencia que de alguna manera fija la impedancia de entrada acá, estas relaciones, el logaritmo de esas relaciones multiplicado por esto, me va a dar un valor menos 150, menos 250 milivoltios, menos 340, siempre menor que 0,7. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Y eso es siempre la salida función logarítmica de la entrada, multiplicado por un factor de escala, como aparece al principio, donde este K es justamente el equivalente en milivoltios de la temperatura. ¿Cuánto vale? 0,025 milivoltios o 0,025 electronvolt, si yo lo veo como una energía aplicada a esa entrada. ¿Más o menos se entiende? Chicos, ¿lo ven hasta ahí? Bueno. Si en lugar del amplificador logarítmico que usamos en el lazo de realimentación, usamos un diodo, usamos una configuración con transistores, en este caso NPN, donde ponemos la base a masa, la tensión, por ejemplo, entre la base y el emisor, la tensión entre la base y el emisor, es la caída de tensión que yo tenía en la estructura esta. O sea, el V sub F en el caso del diodo se refleja como tensión base emisor en el caso del transistor. Entonces, la corriente que lo atraviesa, acá es la corriente de colector, acá es la corriente en el diodo. Entonces, la corriente de colector es coincidente con la corriente de entrada. La corriente de entrada, ¿de quién depende? De la entrada y de R1. Y la corriente de colector depende de otras cuestiones. Entonces, la IEB0, que es lo que yo llamaba I sub R, o I sub 0, o I sub G, o I sub S, que es la corriente inversa de saturación, esta es la corriente que circula en polarización inversa, entre el emisor y la base con el colector abierto. El I sub R era la corriente inversa de saturación en polarización inversa. También multiplicada por el mismo factor. La tensión V sub F,
que tengo, que tengo acá, y lo tengo reflejado, a ver, en la entrada, ahora va a ser tensión base emisor sobre KT sobre Q. Quiere decir que la misma expresión va a ser tensión de salida menos 0,025 por el logaritmo de la tensión de entrada dividido R1 y dividido IEB0. ¿Qué es IEB0? Es la corriente que circula de emisor a base con el colector abierto. Son valores nanoamperes, 40, 50, 20, 80, dependerá del transistor. R1 fija la impedancia de entrada, la tensión de entrada podrá ser 1 voltio, 2 voltios, 5 voltios, un valor, y el valor de la salida no puede ser mayor a menos 0,7 voltios. Quiere decir que yo tengo que la salida es el logaritmo de la entrada, y multiplicada por un factor que es el equivalente en milivoltios de la temperatura. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Cuando lo vean, seguramente en alguna aplicación, se van a dar cuenta enseguida. El antilogarítmico o el amplificador exponencial lo vamos a ver reflejado acá. Vamos a colocar acá el transistor, vamos a invertir lo que estaba en realimentación que en la entrada y viceversa. Quiere decir que la corriente de colector que circula por RF, cambiado de signo, lo que va a aparecer a la salida. Entonces, la entrada que tengo acá es la tensión entre este punto y masa, o sea, la tensión base emisor. Esa es la tensión de entrada. La corriente de colector la controlamos perfectamente. Entonces, fíjense, la tensión de salida es menos RF por la corriente de colector. Es lo que aparece acá, cambiado de signo por el carácter inversor del amplificador. La corriente que circula por acá es el IEB0 por E, o sea, es totalmente exponencial. Entonces, si yo reemplazo la corriente de colector acá por su igual, me queda que menos RF por todo este conjunto es la tensión de salida. Pero la tensión base emisor, que es la tensión de entrada, la reemplazo por el correspondiente. ¿Ve? La tensión base emisor la reemplazo por la tensión de entrada. Entonces la tensión de salida es menos RF por IEB0, y esta exponenciación es un antilogaritmo. Dijimos que todo lo que sea exponencial es antilogarítmico, todo lo que sea logarítmico es lo opuesto a esta función. Entonces me va a quedar la tensión de entrada dividido la B sub T, que es el equivalente en milivoltios de la temperatura. Quiere decir que la tensión de salida de este amplificador es menos RF por IEB0 por el antilogaritmo de la tensión de entrada sobre 25 milivoltios. Y no tenemos otra cuestión. Entonces, ¿para qué se puede usar todo esto? Cuando uno usa la función rar o zip, ¿qué hace en informática? Comprime. Yo hago una contracción de un archivo o una expansión del archivo una vez contraído. Entonces, trabajo contrayendo información y estirando la información para poderla extraer. Entonces, una de las aplicaciones que hay sería la siguiente. Los compresores de señales con amplificadores logarítmicos tienen características muy diferentes a un compresor de señal lineal. Si yo quiero comprimir señales en forma lineal, lo que estoy haciendo es, supónganse que la entrada tenga estas características en función
de la frecuencia en la unidad de tiempo. Entonces tiene amplitudes grandes en una parte del dominio del tiempo y unas oscilaciones de información, ¿sí?, muy pequeñas en el dominio del tiempo. Entonces, cuando yo comprimo con un amplificador, un compresor de señal lineal, comprime tanto la parte alta como la parte baja, en la misma proporción, porque es lineal. Entonces, comprimo las señales que tienen alta amplitud y comprimo también las que tienen baja amplitud. Entonces, ¿qué sucede? El ruido puede quedar enmascarado con la compresión que yo hago en las partes de la señal que tenía bajo nivel. Entonces, cometo errores, me mete ruidos y no me sirve. Si el compresor es logarítmico, significa que las amplitudes grandes de la señal las comprime con una amplitud y las de baja señal las comprime con una amplitud diferente, con una escala logarítmica. Quiere decir que yo voy a tener seguramente esta situación. He comprimido un poco la parte de altas amplitudes y un poco menos las amplitudes de menor nivel. Entonces, el ruido va a quedar apartado de los niveles de baja amplitud. Entonces, los grandes voltajes se reducen más que los pequeños, pero el ruido, que generalmente está metido con los niveles de baja amplitud, se va a poder diferenciar totalmente del ruido. Esa es una de las características que tienen los amplificadores en particular. ¿Se puede entender hasta acá? ¿Chicos? Sí, profe, se entiende. Sí. ¿Se entiende, no es cierto? Tienen la información para leer. ¿Algún problema? Si les interesa, yo le puedo girar para que vean una forma de sacar algún ejemplo en particular de logaritmos y antilogaritmos para un amplificador en particular. Entonces, se lo puedo presentar para que lo vean. No lo tengo acá, pero se lo podría mandar para que lo puedan resolver y observar el valor que arroja, tanto el logaritmo como el antilogaritmo. Otra, a ver si lo tengo, espérate, acá. Otra de las cosas que realmente es importante en aplicaciones con el multiplicador, con aplicaciones con el amplificador operacional, es el multiplicador analógico. El multiplicador analógico es un dispositivo que tiene multiplicidades de aplicaciones, sobre todo cuando está configurado con amplificadores operacionales y sobre todo en el lazo de realimentación, cuando operan de esa manera, yo puedo generar muchas situaciones, por ejemplo, multiplicar niveles de continua, elevar al cuadrado, sacar la raíz cuadrada, o obtener las señales de modulación de amplitud, o ver las amplitudes que se generan producto de señales en el dominio del tiempo. Una infinidad de aplicaciones realmente con estos dispositivos. Entonces, una de las cuestiones realmente importantes es, fíjense, multiplicar, por ejemplo, 2 voltajes de corriente continua o dividir un voltaje de corriente continua en otro con distinto valor. Yo hago una relación como si fuera una calculadora. Multiplicar 2 voltajes de corriente continua, entonces, o dividir un voltaje de corriente continua entre otro con distinto valor. Elevar al cuadrado el valor de un voltaje de corriente continua o sacarle la raíz cuadrada. Entonces, fíjense ya las aplicaciones de operacional, o el sentido de la palabra operacional, cómo la estamos utilizando. Estamos sumando, estamos restando, estamos integrando, estamos diferenciando, estamos haciendo logaritmos, estamos haciendo antilogaritmos.
vamos a sacar la raíz cuadrada, lo vamos a elevar al cuadrado, ¿se entiende? Entonces, el concepto de operacional viene por esas funciones tan nobles que tiene el dispositivo. La otra es duplicar la frecuencia de una señal senoidal, duplicar la frecuencia de una señal senoidal, o medir el ángulo de fase que existe entre dos ondas senoidales que tienen la misma frecuencia. Dos ondas, por ejemplo, de 10 kHz con una determinada amplitud, y la diferencia entre una y otra es un ángulo de fase. Yo puedo medir el ángulo de fase a través de un multiplicador analógico. Mostrar que la modulación de amplitud es, de hecho, un proceso de multiplicación. ¿Es un proceso de multiplicación la modulación por amplitud? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué decimos? Señales que se multiplican en el tiempo, lo que se genera a la salida es la convolución en frecuencia. Mientras más distorsión exista entre la salida y la entrada de esos amplificadores, la generación de armónicas presentes en la salida va a ser mayor. Si yo miro eso en un analizador de espectro, lo que voy a ver es la amplitud de la fundamental, la amplitud de la primera armónica, de la segunda y de la enésima. Van a ser siempre productos de convolución. Es decir, que mientras mayor es la distorsión entre la salida y la entrada, mayores van a ser los productos de convolución que se van a generar en la salida. Entonces yo puedo medir de alguna manera, o mostrar o demostrar que la modulación de amplitud es un hecho de un proceso de multiplicación. Otra de las aplicaciones podría ser multiplicar una onda senoidal portadora por una onda senoidal moduladora y expresar el voltaje de salida, ya sea en el concepto de producto o mediante un término que tenga la frecuencia suma o diferencia. Supónganse que yo realizo la modulación de amplitud entre una portadora y una señal modulante, obtengo una señal modulada, y yo quiero de alguna manera ver el contenido que tiene de información esa frecuencia portadora, como suma o como diferencia. Calcular la amplitud y la frecuencia de cada término de la frecuencia de salida, construir un modulador balanceado, que es una de las características de los BLU, banda lateral única, o mostrar cómo se usa el multiplicador para el desplazamiento de frecuencia. Tiene una funcionalidad realmente importante, por eso el interés que pueda tener acá, realmente para que ustedes lo utilicen. ¿Cómo se presentan? Normalmente son elementos que están integrados. ¿Y en qué consiste algún integrado en particular? Fíjense, esto es muy simple. Tienen acá la función de salida W, lo precede un amplificador que es un buffer. ¿Qué hace el buffer? Tiene ganancia unitaria. Quiere decir que lo que yo ponga en este sumador interno que tengo, yo puedo sumar una salida del exterior Z con una productoria que es X1 menos X2, ¿sí? Por I sub 1 menos I sub 2, y todo esto dividido por 10, más Z. Eso es lo que saldría como función analizándolo desde el punto de vista simple. Esto de acá yo tengo en la entrada más X1, en la entrada menos tengo X2, por lo tanto yo acá voy a tener X1 menos X2, ¿sí? Por, este es un generador de producto, por I sub 1 menos I sub 2, y todo esto por un factor de escala, lo voy a multiplicar por un factor de escala que es 1 sobre 10. Quiere decir que ese producto de esa diferencia de cada uno va a estar dividido por 10. A todo ese conjunto lo voy a sumar, le voy a sumar Z, que es algo que yo voy a poner en la salida,
y lo voy a sacar afuera directamente con un buffer. Es decir, ¿qué características tiene el buffer? Tiene una muy elevada impedancia de entrada realimentada y una muy baja impedancia de salida realimentada. ¿Se acuerdan en el 741 cuando yo generaba un buffer, qué impedancia de entrada realimentada tenía? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que se lo recuerde? Era 2 megohmios, era la impedancia diferencial sin realimentación. Y la tenía que multiplicar por la ganancia de lazo abierto. O sea, 200.000 veces 2 megohmios son 400 gigaohmios. Quiere decir que la impedancia de entrada de este buffer son 400 gigaohmios, un circuito abierto. Y la salida, sin realimentar, era 75 ohmios. Si yo lo divido por 200.000, me quedan microohmios de impedancia de salida realimentada. Entonces eso hace que yo pueda cargar cualquier cosa en el sumador y a la salida no voy a tener ninguna variación en la amplitud. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo lo ven? ¿Algún comentario? ¿Alguno? ¿Uno? Todo bien. ¿Se entiende lo que se habla? ¿Está más o menos claro? Sí, profe, se quedó claro. Bueno, me alegro. Quiere decir que la expresión del multiplicador analógico es lo que le planteaba recién. X sub 1 menos X sub 2 son dos entradas que se multiplican por I sub 1 menos I sub 2 y hay un factor de escala que se multiplica también por un décimo. Eso hace que la entrada del amplificador, la entrada que yo puedo colocar al amplificador siempre, ¿sí? Acá, va a ser, supóngase, si yo limito la entrada y la salida a 10 voltios, más o menos 10 voltios, el amplificador, las etapas internas, trabajan siempre a 1 voltio como máximo. Entonces, no tienen disipación de potencia, no tienen un montón de situaciones que son problemáticas en los dispositivos. Entonces, esa característica la tiene. Entonces, el producto de la diferencia de estas entradas, dividido 10, que es el factor de escala, más Z, que es una entrada auxiliar. Entonces, las entradas se limitan siempre a más o menos 10 voltios, tanto la entrada como la salida. Eso, fíjense lo que vamos a plantear acá. Este integrado en particular es un integrado de Analog Devices, el 633J, y esta sería la función de transferencia de ese multiplicador. Siempre B sub 0 está medido respecto de tierra, y dice al factor 1/10 se lo conoce como factor de escala, y para obtener mejores resultados se recomienda que los voltajes aplicados a la entrada, tanto X como Y, no rebasen los más menos 10 voltios, siempre con respecto a tierra. Entonces, el amplificador internamente trabaja dividido 10. Entonces, esa es una forma de asegurarnos el funcionamiento. ¿Cómo trabaja el elemento, el multiplicador? Existen 4 cuadrantes de funcionamiento en el cual puede trabajar el dispositivo. Si yo coloco acá las entradas Y y las entradas más X y menos X, y menos Y, voy a tener en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, si las entradas X y Y son positivas, como se ve acá, la salida es positiva X sub 1 por Y sub 1 sobre 10. Quiere decir que si pongo esas entradas, a la salida tengo el producto dividido 10. ¿Y esto cómo va a ser cierto? Si yo hago que X2, Y sub 2 y Z sean 0, yo voy a tener X sub 1
por y sub 1 sobre 10. Z es 0, y sub 2 es 0, y x sub 2 es 0. Entonces yo, colocando esas condiciones de contorno, puedo hacer que trabaje en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. En este caso, trabaja multiplicando x1 por y sub 1 sobre 10 positivo. En este otro, y es positivo y x es negativo. Acá la salida tengo menos x sub 1, y sub 1 sobre 10. En el tercer cuadrante tengo los dos negativos, por lo tanto la salida es positiva. Y en el cuarto cuadrante lo que tengo es x positivo e y negativo, por lo tanto tengo menos x sub 1, y sub 1 sobre 10. Quiere decir que de esta forma yo puedo trabajar tranquilamente con entradas positivas o negativas, siempre limitadas como máximo a 10 voltios, y obtener el producto en el circuito de salida. Por eso se llama multiplicador analógico. En este caso te está dando los niveles con que se pueden mover las entradas. Tanto X como Y se pueden mover como máximo 10 voltios, positivos o negativos, y las salidas que yo voy a tener también van a estar limitadas como máximo más o menos 10 voltios. Entonces, para la misma condición que planteamos recién. Planteamos que x2 igual a y2 igual a z igual a 0. Entonces, en esa situación, yo tengo límites x más menos 10, y las variables y sub 1, desde 0 a 10 voltios, y las salidas x1 y sub 1 más menos, siempre dividido por 10. Como máximo será 10 voltios. ¿Hasta acá más o menos se entiende lo que estoy planteando? Es muy simple. Es muy simple. Pueden generar lo que se les vaya a ocurrir. Entonces, este dispositivo tiene bien planteado lo que son las entradas propiamente dichas, ¿sí? Tiene las alimentaciones correspondientes, más B sub S, menos B sub S, la salida W y la entrada Z. Cada una de esas patitas corresponde a un número, y sobre eso trabajamos en el dispositivo. Entonces, si yo quisiera elevar al cuadrado un número o un voltaje de corriente continua, ¿qué haría? Colocaría en la entrada y sub 1 y x sub 1, haciendo x2 igual a y sub 2 igual a z igual a 0. Acá, ¿qué harían ustedes en el circuito? Yo colocaría x2 a masa, y sub 2 a masa, z a masa. Esto lo pondría a más b sub s. El valor de la pata 5 sería a menos b sub s. Y la salida iría directamente a la carga, en este caso la patita 7. Eso es lo que haríamos desde este dispositivo. Entonces, acá está la alimentación, más o menos, una carga en la salida del multiplicador analógico. Las entradas X y están puenteadas, por lo tanto, en ambas entradas tengo E sub I. ¿Qué va a hacer? Cuando yo multiplique X sub 1 por Y sub 1, me va a quedar E sub I al cuadrado, ¿sí? Y va a salir, en la salida, va a salir E sub I al cuadrado dividido 10. Quiere decir que tengo el factor de escala, que lo podría de alguna manera compensar en la etapa siguiente, y tener que la salida dependa solamente del cuadrado de las entradas. En este caso, un nivel de continua que eleva al cuadrado. ¿Se entiende el funcionamiento como aplicación? ¿Cómo lo ven? ¿Chicos? Bueno. En este caso,
en este caso, por ejemplo, para una entrada SUV de más 10 voltios o una entrada de menos 10 voltios, los resultados son exactamente iguales, porque toda tensión negativa elevada al cuadrado es positiva y toda tensión positiva elevada al cuadrado es positivo. Entonces, no distingue si es la fuente negativa o positiva. Entonces, si esto yo lo cambiara de polaridad, el resultado siempre va a ser este. En este caso es un duplicador de frecuencia. ¿Cómo podemos duplicar la frecuencia? Si en vez de tener niveles de corriente continua, tenemos una señal de alterna que se coloca simultáneamente en las entradas y hacemos que X sub 2, Y sub 2 y Z sean ceros, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a tener esto directamente al cuadrado, el seno cuadrado de omega t, siendo omega 2pi por f. Y eso, cuando yo desarrollo el seno cuadrado de una función, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? El seno cuadrado. A 1 menos el coseno cuadrado del... Bueno. Y estamos diciendo que, o sea, el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, lo que uno está planteando es la diferencia de 1 con respecto al coseno cuadrado, ¿sí? Bueno, sí. Si yo lo abro un poquito más y resuelvo el coseno cuadrado y lo abro un poquito más, voy a ver que en realidad lo que estoy desarrollando es, a ver si lo tengo acá, es 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 omega t. El seno cuadrado es 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 omega t. 1/2 es un nivel de continua, que tiene, en este caso, un nivel de salida. Fíjense, en este caso, 1,25 voltios, un nivel de continua. Y tengo 1,25 voltios donde en un semiperíodo pulsa 2 veces. En un periodo completo pulsa 2 veces. Entonces, lo que tengo es un nivel de continua y un nivel de alterna. Para este caso en particular, la salida es a ver, sería, déjame recordarlo, a ver, ¿dónde lo puedo tener? Para recordarlo un poco, este sería... Lo que yo tengo a la salida acá, ¿qué sería? La tensión es sub i al cuadrado sobre i, igual que el otro, nada más que va a variar por el coseno cuadrado. Entonces, la amplitud de sub i al cuadrado sería 5 al cuadrado dividido 10. 25 dividido 10 me va a dar 2,5. 2,5 y después tengo 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 omega t. Entonces 2,5 dividido 2, 1,25. Y 2,5 dividido 2, 1,25 coseno de 2 omega t. Quiere decir que voy a tener un nivel de continua, ¿sí? Cuya amplitud vale justamente 1,25 voltios. Y 1,25 voltios es el pico de la envolvente, donde en el periodo pulsa 2 veces. Por eso duplicamos en frecuencia. En este caso la estamos midiendo para 10 microsegundos por centímetro, la estamos representando acá. ¿Lo ven como el elemento de multiplicación en frecuencia? ¿Se puede entender? ¿Chicos? Sí, profe, se entiende. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Bien, ¿Se entiende? Me alegro. Entonces, una detección del ángulo de fase, también
hace que la tensión de salida en corriente continua generalmente es un instrumento adecuado para medir niveles de corriente continua. Entonces, con esos niveles de medición, yo puedo ver, mientras más grande es el apartamiento de fase entre una señal y otra señal de la misma frecuencia, yo voy a tener más nivel de continua aplicado sobre el voltímetro. Entonces voy a tener un nivel de continua proporcional a la diferencia de fase de dos señales de la misma frecuencia. Eso es lo que voy a lograr. ¿Cuánto vale la amplitud B sub 0? El producto de las dos tensiones dividido 20 por el coseno de tita. Eso es lo que aparece en la salida. Entonces, si yo despejo el coseno de tita, me queda 20 veces la tensión de salida dividido E sub X y E sub Y, que son los valores de pico correspondientes. Entonces, te da, en este ejemplo muy simple, si los dos niveles son exactamente coincidentes, 5 voltios, si los dos son exactamente iguales, el coseno de tita, ¿cuánto vale? El coseno de tita vale 20 veces B sub 0 dividido el producto de estos dos. O sea, lo que yo voy a tener ahí es, a ver si lo puedo observar, dos señales exactamente iguales en frecuencia, con la misma amplitud y un corrimiento de fase tita. Según el apartamiento de tita, yo voy a tener un nivel de continua que va a ser proporcional a esa diferencia. En este caso, el coseno de tita es 20 veces la amplitud, que es 1,25, dividido 5 por 5, que es la amplitud de estas tensiones, me da el coseno de tita. Esto es 20 por 1,25 dividido 25 es 25. Si el coseno de tita es 1, coseno de tita corresponde a 0 grados. Quiere decir que es un caso en el cual el desfasaje existente es 0 grados, y el coseno de tita es 1. En este caso coinciden las amplitudes para tener una escala. Quiere decir que si yo representara una variación, por ejemplo, senoidal o cosenoidal, que tenga amplitudes más menos 1, y lo puedo trazar para 30 grados, para más menos 30, para más menos 45, para más menos 60, más menos 90, y hacer las variaciones en correspondencia con los valores trigonométricos. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un ángulo de más o menos 30 grados de diferencia, el coseno de tita es 0,866, y B sub 0 es 0,866, si fuera el valor promedio un voltio. Entonces, seguiría las variaciones cosenoidales con las variaciones trigonométricas de una función cosenoidal. Entonces, tengo una representación, y eso mismo yo lo puedo ver en todo momento. Yo voy a tener 0, 0,5, 0,866, 1, menos, y voy a tener en todo momento menos 0,5, menos 0,707, menos 0,866, menos 1. Y en todo momento voy a tener registrado sobre un voltímetro, que lo puedo calibrar perfectamente, para que represente niveles en función del desbalance o diferencia de fase, para la misma frecuencia y la misma amplitud. En este caso tiene la misma amplitud, la misma frecuencia, y uno de esos tiene una diferencia de fase. Según la diferencia de fase, yo voy a tener, si esta fase fuese a 0 grados, yo mediría, por ejemplo, en un voltímetro 1, un valor, si el valor promedio es 1. O
algún valor según la conversión interna que yo haga. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Se puede entender? ¿Sí? Bueno, este otro es un divisor, este no lo hemos visto, un divisor analógico. Entonces, lo que va a hacer este circuito, fíjense, el multiplicador analógico aparece en el lazo de realimentación en conjunto con un amplificador operacional. Entonces, lo que se va a plantear acá, lo que yo voy a tener acá en la salida, ¿no?, que es este valor, una fuente de entrada, una fuente de entrada. Este tiene una resistencia limitadora, la misma resistencia limitadora en este nudo, y esta es la salida del amplificador, del multiplicador analógico. Una de las entradas es una referencia, y otra de las entradas es la tensión de salida. Entonces, lo que yo tengo acá es, si esta corriente y esta resistencia, ¿sí?, son exactamente iguales, por este amplificador no circula ninguna corriente. Por lo tanto, la corriente que circula por acá, ¿sí?, es exactamente la misma corriente que circula por acá. Por lo tanto, la caída de tensión, en este caso, menos R por I, ¿sí?, coincide con la tensión B sub M, que es la salida del multiplicador. ¿Y qué sale por el multiplicador para generar esta caída de tensión B sub M? Esta caída B sub M es la tensión de entrada aplicada por un análisis de corriente. Si esta corriente es la misma que esta corriente, yo puedo decir que multiplicada por esta resistencia me da B sub M. Ese valor B sub M es E sub X multiplicada por B sub 0, que es la salida, dividido por 10. Entonces la tensión de entrada es la tensión de salida por E sub X sobre 10. Entonces, eso es lo que nosotros obtenemos. Por lo tanto, B sub 0 es 10 veces la tensión de entrada dividido E sub X. Nosotros lo que queremos hacer es un divisor analógico. Queremos dividir la tensión E sub X, lo que queremos hacer es dividir la tensión de entrada por que es un valor, un nivel de corriente continua. Entonces, lo que yo voy a lograr es, como esto es un inversor, va a tener cambiado de signo, la tensión de entrada dividido E sub X por 10. Si esto yo despejo de acá B sub 0, me queda 10 veces la tensión de entrada dividido E sub X. Y el carácter de este lado es negativo. Entonces, esta tensión, ¿sí?, esta tensión que yo aplicaría acá aparece cambiada de signo. Entonces, B sub 0 por E sub X cambiado de signo y dividido por 10 es igual al valor de la tensión de entrada en este punto. Entonces, lo que estamos haciendo es dividiendo, utilizando el multiplicador como un divisor analógico. Estamos dividiendo la tensión de entrada por un valor, en este caso constante. En este caso, si yo lo pongo variable, va a variar sin ningún tipo de inconveniente la salida, y va a depender de la tensión de entrada dividido E sub X. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Se puede entender, chicos? ¿Algún comentario? ¿Cómo lo ven? ¿Está todo bien? Sí, profe, quedó claro. Bueno. Otra de las aplicaciones que se puede hacer es meter un nivel de corriente continua por acá, cambiado de signo, acá colocar un diodo, no lo tengo, pero ya se lo voy a subir para que lo tengan, es el extractor de raíz cuadrada. Entonces, acá vamos a poner un diodo, vamos a poner un diodo con esta polaridad, el cátodo
para la salida, ¿eh? Y acá vamos a poner el multiplicador, exactamente como está acá, con la diferencia de que estas dos, la salida esta, yo le voy a tener al cuadrado, voy a tener puenteada las dos entradas. Entonces lo que va a hacer, a ver, no sé si lo ven acá. ¿Ven algo ahí? ¿Se ve por la cámara? Sí, profe, se ve. Y ponerlo un poco más derecho, lo único. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí lo ven? Un poco. ¿Para dónde? ¿Así? ¿Está bien? Así abajo. ¿Más para abajo? Sí, un poquito hacia abajo. Ahí, perfecto. O sea, eso se lo voy a subir, ese es sacar la raíz cuadrada, tiene el mismo formato, tiene una tensión negativa en la entrada, y por otro lado, la salida está puenteada en las dos entradas del multiplicador. Entonces, van a tener una salida al cuadrado, que si yo la despejo, me va a quedar transformado en raíz cuadrada. O sea, lo que yo voy a ver es b sub 0 al cuadrado dividido 10. Entonces, si yo multiplico b sub m, que es la tensión de entrada, por 10, y le saco la raíz cuadrada, voy a tener la tensión de salida, que es lo que va a aparecer sobre el operacional. Es decir, que la tensión de salida es 10 veces la tensión de entrada, raíz cuadrada de ese valor. Entonces, lo mismo que está ahí, cambiándole un poco la disposición y colocando un diodo para que solamente trabaje con tensiones correctas en la salida, me va a dar la salida que uno desea, dividiendo, sacándole la raíz cuadrada a 10 por la tensión de entrada. O sea, eso ya se lo voy a subir para que lo tengan. ¿Hasta acá más o menos se puede entender lo que estamos planteando? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces voy a ver de salir, a ver si puedo salir, y voy a tratar de ir a ver si tengo este de acá. Vamos a ir hablando sobre comparadores. Comparadores. ¿Han trabajado con comparadores seguramente? ¿Sí? Cualquier amplificador operacional que trabaje en lazo abierto, generalmente va a trabajar como comparador. Es decir, la salida se va a posicionar a un valor que va a ser más o menos la tensión de salida en saturación. El valor de saturación, si ustedes recuerdan, era un valor a lo mejor un par de voltios menos que la fuente de alimentación partida. Entonces, si la fuente de alimentación partida es más o menos 15, la saturación positiva y negativa será más o menos 13. Entonces, cuando yo hable de tensión de salida de saturación, es un cambio de nivel para determinadas situaciones de los amplificadores. Entonces, vamos a tratar de leer esto. Dice, es una aplicación sin realimentación. Tienen como misión comparar una tensión variable con otra, normalmente constante, denominada tensión de referencia. Entonces, esa tensión de referencia puede ser un valor negativo, un valor positivo, más alto, más bajo, lo que uno quiera tener, o esa tensión de referencia puede ser masa. Entonces, cada vez que una señal de entrada pase por masa o pase por cero, que se va a llamar comparador de cruce por cero, va a cambiar el estado de la salida. Y el estado de la salida va a cambiar para arriba o para abajo, según yo trabaje con un circuito no inversor o con un circuito inversor. Entonces, los comparadores hacen trabajar en saturación a los amplificadores operacionales, dando a la salida una tensión de valor de la tensión de la fuente, reducida en un valor que es cercano a 2 voltios. Existen dos tipos básicos de comparadores. El no inversor, donde la entrada de señal B sub S, ¿sí?,
aparece en el terminal no inversor y la tensión de referencia aparece en el terminal inversor. En esa situación, lo mismo que hacíamos con operacionales, ¿qué pasaba? Si la tensión de entrada era mayor en diferencia con respecto a la referencia, la entrada más con respecto a la entrada menos, diferencial era mayor esa diferencia, la salida se saturaba a valor tensión de saturación positiva. ¿Se acuerdan? Cuando lo planteamos con los ruidos y esas cuestiones, que hablábamos de más o menos 65 microvoltios, hacían que por los 200.000, que era la ganancia del lazo abierto, aparecían los más o menos 13 voltios, que era la saturación del dispositivo. Acá, si el nivel de señal en la entrada más es mayor que la tensión de referencia, la salida se va a valores de saturación positivos. Si la tensión de señal es menor que la tensión de referencia, la salida se satura a valores negativos. Si esto te lo pongo en modo de ejemplo, esto será, por ejemplo, si la alimentación es más o menos 15, la salida será más o menos 13. Cuando B sub S sea mayor que la referencia, la salida se irá a más 13 voltios. Si la tensión B sub S es menor que la tensión de referencia, la salida se va a ir a menos 13 voltios. En el caso del inversor va a ocurrir totalmente lo contrario. En el caso del inversor, yo voy a entrar con la señal al terminal negativo y la referencia al terminal positivo. Quiere decir que cuando B sub S sea mayor que la referencia, la salida se va a ir a saturación negativa. Y al revés me pongo el poncho. B sub S menor que la referencia, la salida se va a ir a más saturación positiva. ¿Se entiende esto? ¿Se puede entender? ¿Está más o menos claro? Sí, sí se entiende. Bien. Si lo veo en una aplicación donde la referencia, voy a entrar con el terminal positivo, el negativo lo voy a poner, que es la referencia, la voy a poner a masa. Este va a ser un comparador de cruce por cero. Quiere decir que si la señal es senoidal, cada vez que cruce por cero, yo voy a tener una discontinuidad en ese semiperíodo. ¿Cómo se va a producir? Cuando la señal de entrada pase por niveles mayores que cero, la salida se va al valor de saturación positiva. ¿Sí? Se va, en el cruce por cero, se va al valor positivo y permanece en ese valor hasta que detecta el otro cruce por cero. Cuando detecta el otro cruce por cero, que es cuando la señal de entrada es negativa, en ese cruce por cero, cuando la tensión es menor que B menos, la salida se va a saturación negativa y permanece en ese valor hasta el próximo cruce por cero. Es decir, que lo que hago yo es escuadrar una señal o una función senoidal cada vez que cruza por cero. Si yo lo represento, la entrada B sub I o B sub S, y las salidas como función de transferencia, voy a decir que cada vez que la B sub S sea mayor que cero, voy a tener saturación positiva. Cada vez que B sub S sea menor que cero, la saturación va a ser negativa. ¿Se entiende esto? Es simple. ¿Está claro? ¿Chicos? Sí, perfecto. Perfecto. El comparador no inversor. Pero en vez de tener la referencia a 0 voltios, lo vamos a tener una referencia. Esa referencia puede ser o positiva o negativa. En este caso vamos a poner una referencia positiva. Quiere decir que va a estar dentro del primer cuadrante. Quiere decir que si la referencia la pongo de este lado, cada vez
esto es no inversor, cada vez que ponga una señal mayor que la referencia, yo voy a tener una saturación positiva. ¿Ya? Cada vez que una entrada sea mayor que la referencia, la salida va a ir a una saturación positiva. Si la entrada es menor que la referencia, se va a saturar a un valor de saturación negativa. Entonces, acá tengo la entrada en el tiempo con una determinada amplitud y la referencia, en este caso, un nivel de continua. Entonces, cada vez que la señal pase por esa referencia, cuando aumento yo el nivel con respecto a la referencia, se va a saturación positiva y permanece en ese valor hasta que coincide la referencia con la señal de entrada, se va a saturación negativa y permanece en ese estado hacia el nuevo punto de cruce con la referencia y siempre va escuadrando esa situación. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? En el comparador inversor es al revés. Entonces, para valores mayores que la referencia se va a saturación negativa, para valores menores que la referencia se va a saturación positiva. Entonces, lo que va a ocurrir para esta tensión de referencia, a ver si tengo acá el puntero, y lo veo acá. A ver. Opción del puntero aquí. O sea, esta es la función de transferencia para una tensión de referencia mayor que 0. Entonces, como es inversor, en el cruce, cada vez que pasa la tensión de referencia por valores positivos, se va a saturación negativa y viceversa. Es lo que está planteado acá. Y esto es para una señal, a ver, ¿qué estoy viendo? Esto. Para una señal senoidal y una referencia determinada, en este caso positiva, cada vez que detecta el cruce por la referencia, cuando esto es menor, pasa a valores positivos, y cuando esto es mayor que la referencia, pasa a valores negativos. ¿Cómo está ahí? Esto mismo replicado acá. La amplitud de saturación dependerá de la alimentación que tenga el operacional. Siempre ese valor aproximadamente menos 2 voltios, menos 3 voltios como máximo. Como máximo. El problema que tiene estos comparadores a lazo abierto, que vincula la característica de alta ganancia, es que si sobre esta señal hay una señal interferente de alta frecuencia, yo voy a tener como rebotes y contactos, y en todo momento yo voy a tener una situación parecida a esta. A ver. Una situación parecida a esta. Supóngase que yo tengo una señal de baja frecuencia y el ruido que lo está enmascarando es una señal de alta frecuencia. Quiere decir que cuando la señal de ruido coincide con la perturbación, en este caso por masa, genera picos para arriba y para abajo, y en todo momento, en vez de tener esta situación que sería lo ideal, yo lo que obtengo es conexiones y desconexiones en todo momento, dependiendo de la naturaleza del ruido. Entonces, una forma de aislar ese problema, que es aislar el ruido de la señal deseada para obtener una señal de forma perfectamente definida, tanto en las marcas como en los espacios, lo que
aparece en la palestra es justamente lo que se da en llamar un comparador regenerativo o con realimentación positiva, o lo que se da en llamar un Smith trigger o un trigger de reposición. Todo este conjunto hace que exista en los caminos correspondientes en la saturación de un extremo al otro, el circuito no detecta los ruidos. Entonces, si yo le doy límites, un límite máximo y un límite mínimo, le doy lo que se denomina una histéresis, un área de ventana en donde tiene que actuar y tiene que modificar la situación, lo que va a ocurrir en realidad es que dentro de todo el periodo donde existe el ruido, la señal no detecta el problema. ¿Por qué? Porque una vez que conectó, permanece conectado hasta que detecta el otro punto de trabajo. Cuando detecta el otro punto de trabajo, cambia de estado y permanece en ese estado hasta que detecta el otro cambio de nivel. Entonces, por más que haya perturbaciones en este camino, no hay perturbaciones extras en las transiciones que se generaban en este problema. ¿Cómo lo ven hasta acá? No hemos dicho nada, simplemente es como tener, por ejemplo, el termostato del auto para mantener una temperatura dentro de un rango térmico. Entonces, cuando el electroventilador, ¿cuándo va a trabajar? Cuando la temperatura tome un determinado umbral. La temperatura llegó, por ejemplo, por decir un valor 95 grados, tiene que conectar el electroventilador. Y cuando baja a 80 grados se tiene que apagar. Entonces, en esa diferencia de niveles, ¿sí? Si existiera, por ejemplo, ruidos que son interferentes, por más que existan, en un área de ventana no hay modificaciones, porque detecta solamente niveles. Cuando está en un nivel, pasa a un estado, y cuando detecta el otro nivel, pasa a otra situación. Cosa que los ruidos no tienen ese nivel. Ese nivel puede ser 5 voltios, puede ser 10 voltios, puede ser un valor determinado, que depende de unas características, ya vamos a ver. Más o menos hasta acá, ¿se entiende? Después vamos a ver la función de transferencia que vamos a tener en el ciclo de histéresis y los niveles de comparación. Pero me parece que vamos a llegar hasta acá para que vayamos todos a tomar la sopa. ¿Les parece bien? Medio tarde ya. Hacemos la pausita hasta la semana que viene. Y vamos a arrancar desde comparadores regenerativos. Vamos a tratar de vincular la función de transferencia y voy a generarles algún ejemplo para que lo veamos. ¿Les pareció agradable, desagradable? ¿Cómo lo han visto esta reunión? ¿Bien? ¿Mal? Bien, profe, quedó claro el tema. Bueno, tienen mucha información y como siempre les digo, traten de vincularse con esos contenidos que son muy importantes. Si pueden formar una carpeta que la puedan categorizar por unidades, como a ustedes se les ocurra, le va a ser de una gran utilidad, porque van a vincular contenidos que representan un marco teórico con contenidos de especificaciones de dispositivos en particular, y eso le va a sumar favorablemente. Siempre es preferible tener y no desear. Entonces, mientras uno tenga, va a poder recurrir en el momento que lo desee. Bueno, ¿alguien no he nombrado, no se ha anotado de los aquí presentes? Si no hay, yo de todas formas lo voy a controlar.
Bueno, agradecido por la presencia de cada uno de ustedes. Muy amable, ¿eh? Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Gracias, profe. Nos vemos. Profe. Hasta luego. Anden muy bien y buenas noches a todos. Chao, profe. Chao, gracias. Chao. A ver, hay 20 en el chat. A ver si los